Buen día, estimada tutora y compañeras. A continuación compartiremos con ustedes la fase 3, que tiene que ver con modelos y metodologías, en donde daremos respuesta a la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Este video es presentado por Francis Yadira Bernal, Michelle Orduz y Saura Lisset Chaparro, y quien les habla, Lisset Daliana Chacón Martínez. Entonces, yo considero que el comportamiento que ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia es el uso de la presión, de la violencia, de actores colectivos más o menos estructurados que expresan y defienden sus intereses opuestos mediante estructuras socioeconómicas y sociopolíticas. eh, Excluyentes que impiden el ejercicio de la ciudadanía o a una gran parte de la población. Normalmente se han reflejado dos dimensiones: una que es la dimensión del conflicto, la cual implica un campo de enfrentamientos sociales, y la otra dimensión es la contradicción, que pues hace referencia a ese campo de enfrentamientos sociales en torno a reivindicaciones políticas y sociales. Con frecuencia se evidencian estos conflictos como divergencia social, que tienden a ser una dimensión contradictoria, que usa la violencia y la eliminación o la imposición sobre los demás, lo cual implica un enfrentamiento, implica enfrentamientos sociales, utilizando la violencia como elemento fundamental. Entonces, pues la política normalmente es la búsqueda del control total o parcial de las instituciones estatales. Se podría reflejar esa se podría reflejar en el conflicto o contraposición. Lo cierto es que el poder político siempre va a querer la fuerza y del consenso como elementos legitimadores del mismo. Bueno, compañera, entonces, teniendo en cuenta que la opinión que su merced da respecto a la pregunta, efectivamente sí, el comportamiento político ha instituido el conflicto armado en Colombia prácticamente desde 1964, y esto se ha generado por precisamente la inconformidad que tiene la población hacia el gobierno, teniendo en cuenta que, como su merced lo dice, sí se ha generado factores de violencia, de secuestro, tanto a adultos como a niños, lo que ha traído varias consecuencias, como son las muertes, el desplazamiento forzado, eh, el, el desplazamiento de sus tierras. Lo que, digamos, en este momento, digamos, ellos quieren es, y han visto, es que hay mucha oposición al gobierno, precisamente por sus formas de pensar. No hay instituciones que los apoyen. Se quieren, digamos, apoderar de las tierras que no son de ellos, haciendo formas de desplazamiento precisamente de los dueños de las mismas para quedarse con ellos. No hay oportunidades, digamos, en el trabajo, no hay una equidad, tanto, digamos, a nivel social, se evidencia mucho, digamos, en los sectores de salud, en educación, en vivienda. Teniendo en cuenta esto, pues la corrupción aparece, y los conflictos o las protestas se han presentado mucho es por la lucha de los derechos, que son lo primordial que debe estar, digamos, para hacer valorizar, digamos, la persona como tal. ¿Me la pasas? Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede decir que la legislación es a nivel nacional, políticamente, y esto se ve como está conformado directamente como son las alcaldías, la rama ejecutiva, donde están las alcaldías, los gobernadores, como las cabezas, sí, que son los que tienen que brindar como esos apoyos para que no ocurran, digamos, estos actos de violencia que atentan contra la vida no solamente de nosotros, sino contra los de las demás personas.
Debido a esto, digamos, por esa inconformidad, se han generado y ha causado mucho lo que es el narcotráfico, que es la forma más fácil, digamos, de, de conseguir el dinero, debido a que la misma localidad o el mismo gobierno no genera, digamos, ese tipo de, no proporciona ese tipo de forma laboral que genere unas condiciones básicas para que la persona tenga una buena calidad de vida. Buen día, tutora. Mi nombre es Michelle Orduz Díaz. Todo lo que la compañera plantea, desde mi punto de vista, en la falta de oportunidades a nivel económico, acción y la lucha por los derechos, también hay que tener pues en cuenta que el conflicto armado en Colombia, según lo que plantea Andrés Bernal Castro y Manuel Fernando Moya, que hablan acerca del conflicto armado en Colombia, de cómo el país se ha debatido en guerras civiles durante el siglo XIX, en las violencias pandillistas guerrilleras, narcotraficantes y organizaciones que han sido muy criminales durante el siglo XX y XXI. Pues Colombia es un país en el cual se ha experimentado periodos críticos sobre las guerras, que ha tenido cambios de denominación del país y elaboración de diversas constituciones. Todo esto pues se ha apaciguado los ánimos en los derechos y en los sectores sociales políticos en el conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los tantos comportamientos que ha hecho la política frente al conflicto armado en los gobiernos radicales concentraban su poder en toda la unión en donde se produjo establecer métodos para que de esta manera pues se facilitara la autoridad estatal. Puesto que sin embargo tristemente este modelo impedía que la sociedad aceptar pues el control y la autoridad del Estado, y fue cuando se encaminaron en unificar la legislación penal y civil. Sin embargo, pues los estados de la Unión no ponían atención al esfuerzo legislativo. Teniendo en cuenta todo lo que han nombrado anteriormente, como lo es la violencia, la falta de oportunidades, la corrupción y aún así la guerra civil que se presenta, hay un punto no menos relevante y este es pues la comunicación, la persuasión que tienen los medios de comunicación y el poder que ejercen en los aspectos sociopolíticos en este conflicto armado. Esto puede verse de alguna forma, bien sea positiva o negativa, según según la persona que lo valore, ¿sí? Según el punto de vista del que se vea. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes del conflicto armado, el comportamiento sociopolítico deja ver que en la actualidad, en la sociedad, tenemos una sociedad de alguna manera con un comportamiento supremamente pesimista por todos estos actores políticos y la participación de cada uno de ellos. Esta persuasión influye de gran manera en el comportamiento sociopolítico, siendo esta una herramienta fundamental en el ejercicio político. El comportamiento sociopolítico que se aprecia en un comportamiento es deplorable, enfocado acerca pues en la economía, hacia la cultura, hacia la salud y la cultura de ese país. Es ahí donde entonces vemos que realmente se ha ido deteriorando al trascender del tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañeras.